107 del 19 al 21. Dice así: entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus sufrimientos. Dios dio la orden y los sanó. Los libró de la muerte. Den gracias al Señor por su fiel amor y porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. ¡Wow! Qué poderosa palabra que el día de hoy nos habla nuestro amado Rey. Hoy tenemos que permitir, y ahí es donde quiero hablar a cada uno de sus corazones. Yo les voy a pedir que no se me distraigan por nada. ¿Está claro? Si hay un niño ahí, dile hoy silencio, calladito hoy día, vamos a escuchar la palabra. No hay que distraernos en nada, porque el Señor hoy quiere regalarte una sanidad. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir sanidad del Señor? Y algunos dirán: pero yo no tengo nada, no me duele el riñón, no me duele nada, nada de nada. No, yo hoy a la luz de la palabra vamos a mirar si realmente es así. Entonces permitamos al Espíritu Santo que Él nos examine cada parte de nuestra alma. Y hoy digamos a cada uno de nosotros: Señor, hoy examina mi alma. A ver, todos repitan: hoy examina mi alma. Porque nosotros a veces creemos que todo está ok, bien, y en realidad no está bien. ¿Ya? Cuando empieza a traer cosas a nuestras vidas, de repente aparecen situaciones, unas tempestades se aparecen en nuestras vidas. Y yo lo digo, ¿y por qué estoy enseñando el día de hoy esto? ¿Por qué trajo el Señor a mi corazón? Porque la semana pasada, un domingo como hoy, estábamos regresando con el pastor y de pronto el pastor se empezó a sentir mal y de frente al hospital, a estado de emergencia. Y yo, después de muchísimos años, bastante tiempo, no había pisado el hospital. Y menos por un asunto de la familia. Si bien es cierto, en anterior oportunidad, en el COVID, hubo una situación complicada también en la familia, pero yo no fui al hospital allí físicamente. Pero en esta oportunidad, en esos pasillos fríos del hospital, tuve que transitar en esta semana. En esos pasillos fríos donde el silencio es muy grande, porque lo único que te dicen los médicos es: siéntate y espera. Estamos haciendo exámenes y espera. Y tú sigues esperando una y otra vez. Una hora más, otra hora más. Son las 12 de la noche, la 1, las 2 de la mañana. Y tú sigues esperando porque no hay respuestas en lo que tú tengas que hacer. Exámenes tras exámenes. Los dolores vienen y los dolores van, muy probable, en el pastor. Y tú estás sentada en esas sillas frígidas, frías, y no entiendes lo que está sucediendo. Cuando estuve sentada allí, el Espíritu Santo trajo a mi memoria inmediatamente un texto que yo había leído hace muchísimos años. Por eso cuán importante es que cuando uno estudia la palabra y tú estás estudiando algo y consideras que esa palabra no es para ti, pero yo te voy a decir, en algún momento esa palabra va a volver a saltar a tu corazón, porque el Señor está hablando en alto volumen. Para seguir contando, yo te voy a pedir que inclines tu rostro y digamos juntos: precioso Padre, hoy venimos ante tu presencia y queremos que tú nos examines el alma, Señor. Tú conoces qué parte de nosotros está quebrado, necesita ser sanado, Señor. Yo te pido que a la luz de tu palabra, este día, Señor, yo reciba la liberación, Señor, que es pan de los hijos. Yo reciba la liberación, la sanidad, porque es el pan de los hijos. Eso me pertenece, Señor, porque tú en la cruz del Calvario derramaste tu preciosa sangre para que yo pueda
estar sana, completamente sano, Señor. Y hoy que nada me inquiete, Señor, que nada perturbe, que tu sangre preciosa cubra todo, limpia todo, para que en la pasividad de mi alma, Señor, pueda ser ministrada mi corazón y pueda recibir tu preciosa palabra que trae sanidad a mi alma. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. David estaba viviendo tiempos muy complicados. Un tiempo que empezaba a quejar su cuerpo. Y él nos dice en el Salmo 139, 23, 24: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleve hacia ti. Decía al inicio que quizás tú en este momento todavía tu cuerpo no está manifestando ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tu alma no está herida. El título de esta enseñanza es: cuando el cuerpo grita lo que la boca calla. El cuerpo es tan maravilloso, el cuerpo creado por nuestro Señor, por nuestro Hacedor, tiene tanta sabiduría, que el cuerpo empieza a gritar lo que la boca calla. Hay una frase que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando: lo que no se resuelve en tu mente, en tu cuerpo se manifiesta. Y yo pregunto en este día: ¿y qué cosas se está empezando a manifestar en tu cuerpo? Lo que en tu mente todavía no ha sido resuelto. La enfermedad es un conflicto, dice, entre la personalidad y el alma. Hay un conflicto allí. El alma, todos sabemos que somos tripartito, ¿verdad? Espíritu, alma, cuerpo. El espíritu es regenerado el día que nosotros hemos recibido a Cristo. Estaba muerto, dice, por el pecado, desconectados de Dios, pero el día que reconocimos nuestros pecados, hicimos a Jesús nuestro Señor y Salvador, ese día se regeneró nuestro espíritu. Entonces, con nuestro espíritu no tenemos nada más que hacer, porque ya está conectado. Pero ¿qué tenemos que trabajar durante todo este tiempo de nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra? Es trabajar en nuestra alma. ¿Y qué hay en el alma? En el alma están los conocimientos. ¿Y qué cosa es lo que tiene que trabajar el Espíritu Santo en nuestra alma? Esos malos conocimientos que han venido a nuestras vidas desde pequeño, esos conocimientos trastocados a la verdad y muchas mentiras que han venido a nuestra mente, tiene que ser cambiado, transformado por la verdad, que es la palabra de Dios. Pero también está nuestras emociones y sentimientos. Y yo pregunto, en el caminar de nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido heridos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido defraudados? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido traiciones que marcan y marcan tan profundamente el alma? ¿Cuántos de nosotros hemos sido vejados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido humillados? Todas esas cosas y muchas otras más son las que marcan nuestra alma y hacen que esas emociones y sentimientos estén allí flotando y requieren de recibir sanidad. Y ahí está dentro del alma también la voluntad. Y que la voluntad no es otra cosa, es tomar decisiones. Y dije tomar decisiones. ¿Está claro? Tomar decisiones. Entonces el alma está allí.
el cuerpo empieza a manifestarse. ¿Y por qué el Señor me recordaba que cuando yo estaba en el hospital, volví a recordar el por qué, cuáles eran los motivos, el por qué yo transitaba frecuentemente al hospital? Frecuentemente al hospital, todo el tiempo, en primer lugar con la gripe, todo el tiempo con gastritis, todo el tiempo con problemas de los riñones. Y hoy yo te pido que le digas: Espíritu Santo, hoy examíname. Muchas veces dice el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. ¿Cuántas veces nos reprimimos llorar? El cuerpo está empezando a chorrear. ¿Y cómo? Empieza a generar la gripe, ¿verdad? La gripe una y otra vez. Y no estoy hablando de la gripe que cuando yo me enfermo porque me descuidé, me mojé, qué sé yo, sino que esto sea recurrente. ¿Está claro? Yo tenía eso recurrente. 15 días sana y 15 días con ampollas. Ampollas penicilinas de 1.000.000 que todo el tiempo me sanaban, pero me afectaban otra cosa. Problemas de las gastritis, problemas de los riñones y problemas en todo. Entonces el cuerpo está empezando a manifestarse y dice que empieza a chorrear el resfrío cuando tu cuerpo está llorando en silencio, no dice nada. El dolor de garganta taponea. ¿Cuántas veces se han sentido aquí como que hay una cosa aquí que ni sube ni baja, que está ahí atascado? ¿Se han sentido? Yo sí. Cuando esto es, dice, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes la posibilidad de comunicar las aflicciones que tienes. Allí están las aflicciones. El estómago arde. ¿Y cuándo arde el estómago? Tengo gastritis. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho que tenemos gastritis? Hay una de las cosas que en este tiempo, a la luz de la palabra, a mí me enoja un poco. ¿En qué sentido? Cuando la gente coge como si fuera un trofeo, ¿no? Se hacen competencia. Mi gastritis, ¿cómo se llama? No sé, tengo mi diabetes, mi cáncer, mi colesterol, todo. O sea, como si se hacen competencia. Y yo escuchaba en el hospital eso y a mí siempre me enojaba porque uno hablaba que tenía una cosa y el otro también tenía más y se hacían competencia. Quien tenía más era como si había ganado un trofeo. Y yo te quiero decir el día de hoy que ni siquiera tu gastritis ni nada de eso te pertenece. Porque eso pertenece al infierno. Eso no le pertenece a Cristo. Nunca más vuelvas a decir: ay, mi gastritis. En todo caso dirás: la gastritis que está molestando, pero no es mi propiedad. Porque eso no te pertenece. Eso no está dentro del paquete de la heredad que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? ¿Y por qué hay ardor en el estómago? ¿Por qué hay gastritis? Y este es un tema que a mí, yo lo he vivido por muchos años y no entendía, pero hoy lo entiendo y por eso lo explico. Te arde, dice, el estómago cuando hay rabia que no consigue salir. ¿Qué rabia estamos guardando en el corazón? ¿Qué rabia? Y yo les voy a explicar qué rabia tenía yo y por qué estaba la gastritis, pero estaba reventando de tal manera que yo recuerdo que en ese entonces mi madre estaba conmigo en ese tiempo acá en mi casa y ella se ocupaba en prepararme todas las comidas. Comía sin sal, comía verduras, comía carne solo sancochada, sin nada de cosas que el médico había dicho. Pero yo les cuento que nada de eso me sanaba. Y hoy yo les voy a explicar por qué no sanaba. La diabetes, dice, invade cuando hay soledad. Cuando tú estás viviendo una soledad y va a venir a gritar el cuerpo a través de esta enfermedad que es la diabetes. El cuerpo empieza a engordar desmedidamente, porque no estoy hablando de ese engorde que a veces uno porque se comió muchas cosas, ¿verdad? Sino hay otro tipo de engorde que es ya un engorde desmedido cuando hay insatisfacción en ti. ¿Por qué hay insatisfacción? ¿Qué está sucediendo? El dolor de cabeza deprime cuando hay dudas que aumentan.
por eso dice la frase que habíamos empezado, era porque tú no has resuelto todavía, está ahí pendiente. Y es mejor resolver ante el Señor y no dejar esos pendientes que van a traer depresión a nuestras vidas. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. ¿Cuántas veces estamos en alergias? ¿No? Yo le he pedido al Señor que me examine. Yo le decía, Señor, esto yo tenía, esto también tenía, este otro también tenía. Y la alergia es intolerable ya. Las uñas, dice, se empiezan a quebrantar cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. ¿Cuántas veces han dicho, ay, no sé por qué me está apretando el pecho? Ay, paro cardíaco creo me va a dar y que no sé cuánto. Hoy lo sabes. Porque estás batallando con el orgullo que no quieres reconocer. El orgullo está allí, enalteciéndose, está bien firme. Y por eso estás viviendo eso. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Cuando tú estás viviendo una y otra cosa, y eso me explicaba a mí. Tengo una sobrina que es médico y otra sobrina que es farmacéutica. Y me decía, tía, el cuerpo va a empezar a avisarte tan solo cuando estás viviendo en estrés. Se empieza a manifestar en el lado más débil. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y eso es lo que a mí me fastidia un poco. Inmediatamente corremos al médico. Y no estoy diciendo que no debemos ir al médico. El médico te va a dar calmantes, como le dieron al pastor durante todo el tiempo que estuvo ahí, puro calmante. Y nada más. Te va a calmar. O quizás te puedan dar alguno para que refresque la gastritis que está allí. Pero no has resuelto tu problema. Porque la rabia sigue metido allí. Tienes que ir a la raíz para que sean resueltas las cosas, ¿verdad? Las rodillas duelen. ¿A cuántos nos ha dolido las rodillas? Esto me dolía a mí. Yo le decía, Señor, me duelen las rodillas. Y yo no podía viajar cuando iba a Lima. Y por eso siempre buscaba un asiento especial. Porque tan solo tenía los pies colgados. Ay, mamacita linda, no podía llegar al día allá porque era un dolor terrible. Pero que también de eso el Señor me ha sanado. ¿Y por qué duelen las rodillas? Dice, cuando tu orgullo no se puede doblegar. El orgullo está allí firme. Está queriendo dominar las cosas, ¿verdad? Entonces está allí el orgullo. El cáncer mata cuando te cansaste de vivir. ¿Cuántos de nosotros por ignorancia jalamos palabras y traemos a nuestras bocas y decimos, ya no quiero vivir, mejor me voy a morir? Porque la vida me está amargando, porque me siento angustiada sola, porque estoy viviendo en una oscuridad, porque hay infidelidad, porque estoy viviendo o tal o cual cosa quiero. Entonces tú estás llamando a esa enfermedad para que pueda traer problemas a tu vida. Los riñones. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que estamos enfermos de los riñones? Yo he pasado por exámenes profundos, uricultivos, una y otra cosa. Un examen particular, examen en el seguro. Los riñones estaban generando una explosión y ya no me dejaban ni caminar. Y los médicos decían, yo recuerdo, estoy hablando de muchísimos años atrás, uno de los médicos me decían, mirando tu análisis, yo veo que tú necesitas ser puesta diálisis. Y yo decía, Dios mío. Y él me decía, porque era amigo mío, el médico, me decía, Mari, me dice, pero yo no te veo que tú tengas que usar diálisis. Yo creo que vamos a volver a hacerte nuevos exámenes.
Me volvieron a hacer nuevos exámenes a los riñones. Y el otro médico que sacó me dijo: su riñón está como un reloj. No tiene nada. Usted tiene los riñones más sanos que cualquiera. Y yo recuerdo haberle dicho al médico, pero me duele, pero no me siento bien. Y obviamente este médico me dio una palabra desatinada, diría yo, desatinada, porque me dijo: yo no puedo darle ningún tratamiento porque sus riñones están bien. En todo caso, anda al brujo, porque él puede sanarle quizás. Yo no conocía a Cristo todavía. Había recibido a Cristo, yo había recibido a Cristo, pero no había congregado todavía. No tenía el conocimiento de la palabra. No tenía el conocimiento de la palabra. Y obviamente, el no tener conocimiento a la palabra, no había revelación de la palabra. Y si no hay revelación de la palabra, no vas a tener nada. Por eso que es importante que cada uno de nosotros tenemos que escuchar la palabra. Porque cuando la palabra llega a ti, allí hay revelación. Primero es el conocimiento y luego es la revelación de la palabra. No entendía lo que yo estaba viviendo allí en ese momento. Mentiras tras mentiras que las tinieblas habían traído a mí. Estas se habían convertido en un caldo de cultivo en mi vida. Estaba destilando todo el veneno en mi cuerpo, lo que estaba guardado en mi corazón. ¿Y qué estaba guardado en mi corazón? Al estudio hoy que me muestra el Señor a mayor amplitud que en anterior oportunidad me muestra ahora el Señor, que los riñones se enferman. ¿Y saben por qué? Son afectados, dice, esos riñones cuando uno está viviendo en una situación en la que te sientes que alguien o algo puede haberte quitado el lugar de tu ámbito que te pertenece. Wow. Ese caldo de cultivo que estaba envenenando mi corazón. Yo estaba viviendo en esa temporada. Y ese caldo de cultivo era la infidelidad que estaba viviendo en ese momento. La traición que estaba viviendo en ese momento. Yo me sentía despojada de ese ámbito de pertenencia que era mi hogar. Y un tercero había entrado a ese momento. Me sentía desplazada, como dice la palabra. Dice, me sentía invadido en mi espacio, en el lugar donde me correspondía físicamente y espiritualmente y obvio emocionalmente. La gastritis estaba a flor de piel porque tenía tanto enojo y tanto odio en mi corazón. Porque había pasado otro proceso de aborto y ahí en silencio se consumía mi ser. Las puertas par a par estaban a las tinieblas y yo no entendía lo que estaba pasando. Hoy puedo entender a la luz de la palabra que cuando nos sentimos desplazados en ese momento, lo primero que va a sentir los riñones son afectados. Es necesario que nuestras almas sean curadas. Cuando tus riñones están mal, dices, alguien que te ha dejado en un mal lugar, en un ámbito que te pertenece. Es cuando tú te sientes desplazado. Y algo que también me marcó es cuando tú estás viviendo una crisis económica, una situación económica que hace y te sientas incapaz de generar economía. Allí te está consumiendo esos dolores del riñón.
La infidelidad había entrado a mi hogar. La amargura, el odio, el resentimiento. Todas las amigas juntas habían llegado en ese momento. Y obviamente que cuando hay tinieblas, tampoco la economía está firme. El dinero no alcanzaba, las peleas, la violencia, había sido todo un caldo de cultivo que estaba allí. Y hoy entiendo el por qué físicamente el señor médico todavía no encontraba nada, pero yo me sentía, porque era mi alma el que estaba herida. Mi alma estaba viviendo ese ahogamiento, dice. Cuando tú sientes ese riesgo de ahogamiento, que puede ser ese riesgo de ahogamiento físico que hayas podido vivir, porque también de un ahogamiento espiritual o emocional que tú estás viviendo. Pero eso está guardado en nuestro inconsciente. Cuando tú pierdes la economía que antes tú tenías y hoy no lo tienes, no hay esa liquidez que tenías, que antes podías haber caminado con los mejores carros, la mejor posesión, lleno la billetera, y de pronto ya no la tienes y te sientes incapaz de poder cubrir tus propias necesidades o los gustos que tienen, los riñones están avisando inmediatamente: tu alma está herida. Todo eso estaba muy guardado en mí. Esos dolores estaban callados y guardados. Y mi cuerpo estaba empezando a hablar. La enfermedad estaba a la vista. Y no entendía que estaba camino a la equivocación. Estaba en un camino equivocado. Ese caldo de cultivo había cegado mi entendimiento, había cegado todo. Caminaba concentrado solo en mi dolor. Estaba concentrada solo en mi resentimiento allí metido en mí. En preguntas sin respuestas. El por qué me engañó. El por qué hizo esto. El por qué y muchos porqués que empiezan a saltar a nuestro corazón. Esos sirven como caldo de cultivo que empiezan a destilar. Y que cada día era peor y cada día era peor. Estaba siendo preparado en un ambiente propicio para el desarrollo, todo lo perjudicial en mi vida. Yo te pregunto, ¿qué caldo de cultivo está siendo preparado en tu interior? ¿Qué cosas estás callando? ¿Qué cosas estás guardando? Entonces es necesario revisar mi camino, ¿verdad? Entonces es necesario decir: Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué ese dolor de rodillas? ¿Por qué esa gastritis? ¿Por qué con frecuencia ando resfriándome? ¿Por qué, Señor, tengo muchas alergias? Señor, ¿por qué los riñones me duelen? ¿Por qué el colon me está fastidiando, Señor? Yo me fui a estudiar el colon y entendí que el colon es producto de sentirte que nadie te toma atención. Y que tú tienes unos rasgos narcisistas. Y narcisistas son las personas, y ahí están los psicólogos que me van a ayudar o me van a corregir. Es que tú te crees y todo es para ti. Y te tienen que tomar atención a ti. Que tú vales. Tú, yo, el yo, ¿no? El yo. Y como no lo hacen, entonces empiezas a sentirte solo, a sentirte mal, porque no te halagan, no te miran, no te levantan, pues como dice el ego. Al ego no se levanta.
al ego se le destruye, porque el ego es enemigo de la humildad. Entonces, cuando el colon está irritado, es porque estás viviendo enojo, estás molesto, porque nadie te toma atención. Empieza a irritarse todo eso. Y yo me empiezo a dar cuenta y digo, estoy en el camino equivocado. Es necesario revisar ese camino en la que estoy equivocado para que pueda haber sanidad y cambio. Y eso está en tu mano y en la mía. Es necesario, ¿qué cosa? Tomar una decisión. El diagnóstico está hecho. Ahora tenemos que tomar una decisión. Es decir, que existen, dice, curvas llamadas equivocaciones. Las curvas no es otra cosa apartarse de la línea recta a la cual el Señor ha trazado para nuestras vidas. El Señor ha trazado propósitos y caminos claros para cada uno de nosotros. Pero cuando hacemos curvas, ¿no? Cuando hacemos curvas, cuando desobedecemos la palabra. Y cuando hemos hecho esas curvas, significa que estamos camino a esa equivocación. Pero es una decisión de decir, Señor, me equivoqué. Como dice Salmo 32, del 3 al 5. Todos los días que seguí orando, o sea, uno puede decir, estoy orando, yo no me aparté del Señor. Claro que no. Y es más, estoy sirviendo al Señor, ¿eh? Y con gozo y alegría. Y levanto las manos y alabo al Señor. Sí, pero si estás en pecado y no confiesas, esa es otra cosa muy diferente. Y dice aquí, todos los días, Salmo 32 del 3 al 5, todos los días seguía orando sin confesar mis pecados. Me debilitaba cada día, cada vez más. Dios mío, tú haces mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como la tierra que se seca en el verano. Si tú te estás secando, si tú no tienes ganas de estudiar la palabra, no tienes ganas de orar, o si estás orando por cumplimiento, y si estás viniendo a la iglesia, ingresaste y saliste de la misma manera y no cambió nada, tu cuerpo va a empezar a manifestarse. Y atención a eso. Atención a eso. Porque empezamos a secarnos. Entonces decidí confesar todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesar mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¿Saben una cosa? El Señor está dispuesto a entregarnos inmediatamente la medicina. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir esa medicina inmediata? Está al alcance de nosotros. ¿Se dan cuenta? Mientras tú sigues allí permitiendo que tu alma siga quejándose, siga llorando, siga sufriendo, producto de nuestra propia terquedad, producto de no reconocer que sí nos hemos equivocado, entonces va a estar el dolor allí. Pero si tú confiesas, dice, tus pecados y nos perdona el Señor de todas nuestras culpas, yo te aseguro que vas a empezar a recibir la sanidad completa. Proverbios 10:17 dice: el que presta atención a la corrección va por el camino de la vida. El que la rechaza se extravía. Si tú rechazas la palabra de Dios, si tú rechazas la corrección, te vas a ir por la curva. Y ya no vas a ir por el camino recto donde estabas yendo.
En ese camino recto está la prosperidad. En ese camino recto está el propósito a la cual el Señor nos lleva a que caminemos. Entonces, esas curvas de equivocación es una decisión de decir: sí, Señor, me equivoqué. Me equivoqué, Señor. Fallé, Señor. Pequé, Señor. Hoy, a la luz de tu palabra, según me vas explicando, Señor, me doy cuenta que todo esa rabia, ese odio guardado en mi corazón y que ya se estaba manifestando en mi cuerpo a través de la gastritis, Señor, hoy me doy cuenta que sí había una rabia. Señor, me duelen las rodillas, me estoy dando cuenta, Señor. Tú me estás diciendo que mi orgullo no se doblega. Mi orgullo se ha crecido más que todo. Y por eso me está doliendo, Señor. Hoy me estás diciendo, claro, Señora, me estás llevando a esa corrección. Gracias, Señor, sí me equivoqué. Pero también dice, existen semáforos llamados amigos. Y tenemos un mejor amigo. ¿Quién es el mejor amigo? Jesús es el mejor amigo. Pero el semáforo son los amigos, son los que se convierten en esa señalización luminosa que regula el tráfico en las vías de nuestras vidas y que nos ayudan a tomar decisiones y nos ayudan a ver cuándo está la luz roja, la amarilla y la verde. Jesús siempre está como el semáforo indicándonos: cuidado, esa curva es peligrosa, anda por el camino recto. Pero Él se pone de semáforo y te dice: cuidado, stop, párate. No sigas yendo al pecado. No sigas mirando a otra mujer que no te corresponde. No sigas mintiendo. No sigas llenando de amargura tu corazón. No sigas pecando. El semáforo está allí, puesto el semáforo. ¿Cuándo tenemos que parar? ¿Cuándo tenemos que ir? Y Él no quiere que tú ignores ese semáforo, porque ahí está por algo ese semáforo. ¿Qué dice Juan 15, del 13 al 15? El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Jesús dio su vida por ti. Y Él no quiere que tú te pases en rojo cuando necesitas pararte. Y cuando tienes que correr por la senda del camino de la justicia, te dice: está verde, anda de frente. Pero a veces, cuando tenemos que parar, vamos. Y cuando tenemos que ir, nos paramos. En el Evangelio de San Marcos dice 2, 3, 5. Entonces vinieron a Él unos trayendo al paralítico, que era cargado por cuatro de sus grandes amigos. Si bien es cierto, tienes a Jesús como tu amigo principal, pero también hay un amigo que está allí. Siempre hay que estar atentos a esos semáforos de amigos, que siempre te toca la puerta o te llama por teléfono y que te diga: vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a estudiar la palabra. O que te diga: no hagas esto. ¿No te das cuenta que esto te hace daño? ¿No te das cuenta que el alcohol a la cual estás bebiendo y bebiendo y bebiendo te va a traer problemas más adelante? No solamente físicamente, sino que te va a traer problemas interpersonales. Allí están los amigos. Y qué mejor y qué maravilloso tener amigos de la fe, porque esos amigos de la fe te van a llevar a que tu nivel de fe siga creciendo. Y que por eso entre nosotros que estamos aquí es que tenemos que alegrarnos y gozarnos y hacernos amigos entre nosotros para ayudarnos, porque un amigo, cuando el otro está caído, el otro lo levanta inmediatamente. Ay de aquel, dice la palabra, que esté solo, ¿quién lo va a levantar? El amigo está allí.
Esos semáforos maravillosos están allí, atentos y listos para poder ponernos esa pausa. Pero también ahí están esos semáforos que todo el tiempo ha sido tu pastor y tu pastora y tus líderes. Muchas veces me he puesto de ese semáforo a poder llamarles por teléfono, a decirle una y otra vez: por allí no, por aquí sí. Pero a veces cuando el caldo de cultivo está allí, más estamos mirando nuestra miseria y nuestro dolor. Pero hay luces de precaución llamados familia. Esas luces de advertencia que nos indican que algo no está bien y es mejor ir a través de las señales que marcan la pista para revisar qué fallas están frente a nosotros con gravedad. Esas luces de precaución no es otra cosa que no tomamos en cuenta a veces a los padres cuando empiezan a hablar. Cuando los padres, por la sabiduría de Dios, empiezan a hablar, y a veces no tomamos en cuenta. O a veces no tomamos en cuenta cuando el esposo habla. O no tomamos en cuenta cuando la esposa está mirando un peligro que viene adelante y que quizás el esposo está caminando y no está mirando como la esposa, que es oradora y que es una mujer en espíritu y en verdad que adora, está mirando a la revelación de la palabra, que hay peligro adelante, pero no hacemos caso. No hacemos caso. Un tiempo cuando la iglesia iba a recibir un sacudón, recuerdo mucho que fue la última prédica antes de entrar al COVID. Y yo estaba mirando un desierto profundo y lo dije a la iglesia: esos son las luces de precaución. Esas luces de precaución que a veces no queremos escuchar. No nos interesa cuando nos están advirtiendo que no hagamos eso. No nos interesa cuando nos están diciendo: deja de coquetear, no me gusta que hagas eso. Pero no, esa luz que está ahí de precaución, tildando, porque ¿cómo es la luz de precaución? Tildando, ¿verdad? Allí prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Pero no queremos escuchar. O cuando nos están diciendo: deja de comer eso, tiene mucha grasa, te va a hacer daño. ¿Y qué hacemos? Nos comemos doble. Y todavía con ignorancia decimos: ¿de qué voy a morir? Me moriré comiendo, bebiendo. Eso nomás, eso se llama necedad. Ahí están las luces de precaución, llamada familia. La familia, el primer ministerio que el Señor nos ha dado, para que podamos allí estar listos y prestos a mirar con amor lo que está pasando allí y decir: ya no esto. Y si yo estoy escuchando la palabra y tengo que cambiar esas curvas con esa línea donde tengo que caminar con el Señor, y yo estoy mirando esas luces de precaución como familia, pues no tengo que callarme, tengo que decirlo. Tengo que decir a mi familia: deja de mentir, ya no mientas más. ¿No te das cuenta que la mentira es un pecado? ¿No te das cuenta que la mentira está abriendo las puertas a las tinieblas y las tinieblas están listos para acecharte? Está el león rugiente buscando a quien devorar. Esas luces de precaución siempre hay que tomarlos en cuenta. Proverbios 15:5 dice: el insensato rechaza la corrección del padre,
pero el que le acepta demuestra inteligencia. Cuando un padre, una madre habla, hay que tomar atención. No solamente porque la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, porque es una promesa, ¿verdad? Mejor dicho, es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que tendrás larga vida y muchas bendiciones. No te importa lo que tu madre o tu padre pueda haber hecho. Eso no está en tus manos. Solo honra a ellos. Proverbios 1 del 8 al 11 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendes de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren y cometen malas acciones. Van deprisa a matar. Los padres sabemos por algo, y tenemos un Padre celestial que nos dice, Él nos está advirtiendo, Él nos está diciendo: hay luces de precaución a la cual estoy hablando, hijo, hija, les estoy hablando, ten cuidado. Y todo eso yo lo voy a lograr. Dice: cuando hay una llanta de repuesto llamada decisión. ¿Cuántos de nosotros estamos decididos a hacer un cambio radical en nuestras vidas? Dios no quiere tibios. Dios quiere cambios radicales. Porque ser tibios es querer, alguien decía, hay una frase que habla el mundo: con Dios y con el diablo. Voy a estar con Dios, pero no me puedo pelear con el diablo. No, porque el diablo no me vaya a hacer algo. No, Dios dice: o estás conmigo o estás en contra mía. El Señor quiere que estemos calientes. Él no quiere tibios. Él no quiere hoy sí y mañana no. Él quiere decisión. Y hay una llanta de repuesto llamada decisión. Si tenemos que tomar una decisión correcta en nuestras vidas, debemos permitir que la palabra de Dios sea la fuente de sabiduría que nos provea la dirección cada vez que estemos frente a un dilema, frente a una necesidad, frente a un temor, frente a una decisión vital que debemos tomar, una determinación acerca de nuestras vidas. Es que primero tenemos que correr. Sabemos que tenemos esa llanta de repuesto. Sabemos que está allí. La llanta de repuesto sirve para un auxilio cuando hay algún problema en una situación, ¿verdad? Dios está allí. Y ahí es donde digo que a veces me enojo un poco. Me duele algo. No corro a Dios, sino corro al médico. Y no estoy diciendo que no debo ir al médico, sino que mi confianza debe estar puesta en el Señor. Mi confianza debe estar puesta en el Señor. Permitir que sea Él mismo, a través de su palabra, que nos dé las herramientas y las decisiones correctas para tomar conforme a la voluntad de Él. La rueda de repuesto es una rueda adicional que llevan algunos coches para poder utilizar en caso de un pinchazo, ¿verdad? ¿Cuántos pinchazos hemos tenido en nuestras vidas?
¿Cuántas veces hemos sido desinflados, verdad? Y si hemos sido desinflados por nuestro orgullo, qué bueno que sea desinflado, porque el orgullo no sirve para nada. Si ha habido ahí un pinchazo y he tenido la necesidad de sacar esa otra llanta, qué bueno que haya sido reemplazada por la verdad, que haya sido reemplazada para que pueda seguir el camino en la voluntad del Padre. Qué grandioso, qué maravilloso es entender la gran misericordia del Señor que tiene al alcance de cada uno de nosotros. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confío en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Confía en el Señor, no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia sabiduría. Salmo 25 del 4 al 5 dice: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Qué grandiosa esta palabra, ¿verdad? Señor, por favor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Yo necesitaba una decisión firme para que mi vida empiece a tornarse camino al propósito que el Señor añadió el día que me encontré en una miseria. Me encontró en ese caldo de cultivo, lleno de miseria, lleno de dolores, lleno de amargura, lleno de todo. Y tuvo que haber una gran decisión en mi vida. Es de seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Tomé la decisión de seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Pero para eso, dice, tiene que haber un potente motor llamado amor. Esa decisión que tomé me va a guiar, me va a ayudar, me va a afirmar. Y hay una enseñanza que el día de hoy creo está saliendo por el YouTube de la iglesia, y que les pido que lo vean porque no está predicado aquí, que el amor tridimensional de Dios va a afirmar, porque es un amor tridimensional que es perfecto, que es permanente y que me lleva a tener un equilibrio. Ese perfecto amor se convierte en un potente motor que me va a dar la energía para yo poder seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Me va a ayudar a salir de ese dolor, de esa angustia, de esa miseria. Me va a ayudar a salir de esa alma herida. Va a restaurar, va a sanar, porque Él es mi Redentor que ha venido a rescatarme. Él ha venido a redimirme. Él ha venido a sanarme. Él ha venido a cambiar ese lamento que tengo en baile, en gozo. El motor potente no es otra cosa. Es la potencia en lo que se nos da la velocidad, dice. Los que nos da la aceleración. Sin embargo, la potencia y el par de estas están conectadas. La potencia es en realidad lo rápido que se efectúa el movimiento que genera el par, que es fuerza y distancia. ¿Cuántos de nosotros quiere ese llamado motor potente que es el amor, que nos va a llevar a ese camino donde el Señor quiere? Que es el movimiento que Él quiere, que te va a dar la fuerza para que tú vayas, y que va a marcar la velocidad para que tú vayas. Qué grandioso es el amor de Cristo. Si tú vives en ese amor tridimensional del Señor y dejas de vivir en ese amor natural,
y subes de nivel. Dejas el amor condicionado para vivir en el amor sobrenatural, que no es otra cosa el amor incondicional de Dios. Tú te vas a volver en ese potente motor y vas a decir: ahora tengo la seguridad, me va a dar la fuerza, me va a dar la velocidad para yo seguir en ese camino que el Señor ha emprendido para mí. Yo ya no voy a ir en esas curvas, yo ya no me voy a pasar el semáforo, porque he tomado la decisión, gracias al amor de Cristo, para seguir caminando, y me da la fuerza para poder hacerlo. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:10 dice: el verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y ahí viene la diferencia: tu amor natural y tu amor que es depositado por el Señor, el que es un amor incondicional. ¿Cómo no voy a tener un motor potente? ¿Cómo no se me va a empezar a vibrar mis entrañas y decir: yo sí puedo con Cristo, yo sí puedo dejar ese pecado, yo sí puedo dejar ese orgullo que está acechando mi vida y está causando problemas a mi cuerpo? Yo sí puedo, porque hay ese motor de amor que está llevándome a entender correctamente que hay ese motor potente que el Señor nos ha entregado. Romanos 5:5 dice: esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, tú no puedes decir: yo no tengo amor. Entendí, escuchando a nuestro amado pastor, que es de Lima. Él decía: no es que no tienes amor, no es que no tienes fe. Hoy mira cómo tiene la fe tan grande ese pastor o esa hermana. No, ¿saben lo que pasa? Es que necesitas enchufar. Ustedes han visto que hace un momento dije: se me va a apagar la batería. ¿Y qué he hecho? Ha conectado con la corriente. ¿La corriente se había ido? No, la corriente estaba. Pero si no ha hecho contacto, no fluye. Y tú tienes que hacer contacto con el Espíritu Santo para que empieces a fluir en ese amor sobrenatural. Tú tienes que hacer ese contacto para que tú puedas fluir con esa fe. Tú tienes que hacer ese contacto con el Señor para que la sanidad y la restauración venga a ti. No es automático. Si no hubiera enchufado, solito no se levanta el cable, ¿o sí? Tengo que hacer contacto. Es necesario que tú y yo entendamos que necesito hacer contacto con el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago contacto con el Espíritu Santo? Cuando yo tomo la decisión de decir en mi comunión personal: Señor, quiero hablar contigo. Una persona me decía: tengo rabia de lo que hace mi esposo, pero quiero decirle esto y aquello y aquello. Y yo le digo: no lo hagas. Actuemos con sabiduría. Entonces me voy a callar y no decir nada. Esa es una parte. Falta la otra, y si está incompleto no funciona. ¿Y saben cuál es la otra parte? Que me ponga en contacto con el Espíritu Santo y le diga al Espíritu Santo: me duele, me enoja, me molesta esto, aquello. Justamente es que tú sacas lo que está aprietando allí, esa rabia que está empezando a causar dolor al estómago. Es necesario que le hagas saber a tu Padre, porque Él es el sanador, Él es el restaurador, y Él quiere
cambiar todo en tu vida. Entonces no es solo callarnos, es ir a la fuente, ir correctamente a donde yo tengo que ir. Le grito y vocifero todo lo que le tengo que decir a él, no he resuelto el problema. Me voy al médico, me dan calmantes, no he resuelto el problema. Solo retraso el dolor, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú vayas en Él, porque Él va a resolver y va a cambiar y transformar tu situación. Cualquiera que sea la situación en la que nos estamos nosotros viviendo en este tiempo. Salmo 26:8 dice: Señor, me encanta estar en tu casa. En el lugar de tu presencia está llena tu gloria. Hay una canción que me encanta. Cuando uno dice: Señor, yo no quiero venir de cuando en cuando a tu presencia, sino yo quiero habitar en tu presencia, que es otra cosa totalmente diferente. Es habitar en su presencia. Y cuando tú habitas en su presencia, el amor del Señor va a caer en ti. Y el amor, cuando empieza a caer, va a empezar a acariciar ese amor tan precioso y maravilloso y sanador tu alma. Tan solo escuchar su palabra empieza a purificar nuestro ser. Tan solo escuchar su palabra empiezo a recibir la sanidad de mi alma. No menosprecies la palabra, hónrala, porque el Señor sanará tu vida. Salmo 26:8: Señor, me encanta estar en tu casa, en lugar que está lleno de tu gloria. Salmo 27:4: solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Qué lindo y maravilloso es habitar en la presencia del Señor. Solo en Él podemos recibir ese amor tridimensional. Solo en Él puedo ser llena completamente. No hay una cosa que puede llenar de la manera como Él te pueda amar. No hay un hombre, no hay una mujer que pueda llenar el verdadero amor. Ese espacio especial diseñado por las manos de Dios en cada uno de nosotros está diseñado solo para que pueda entrar a ese lugar Jesús. No hay otro. Por eso que si tú quieres reemplazar y estás en búsqueda del amor y te sentías vacío o vacía y estabas buscando con esos deseos desesperados y desenfrenados, buscando en un varón o en otro o en otra mujer o un carro, otro carro o un cargo o dinero, qué sé yo, pues hoy te digo que eso no te va a llenar. Porque ninguno de eso reemplaza a Jesús. Cuando tienes a Jesús copado en ti, las cosas empiezan a tornarse de una manera diferente. Y si te estás empezando a sentir un vacío, anda Jesús. No es que tú te llenaste un día y es suficiente. Dice, tenemos que llenarnos todos los días. Por eso que nuestro tanque tiene que estar lleno y no vacío. Tomé la decisión de seguir a Cristo. Me llené de ese amor del Señor, pero también hay un buen seguro. Ese seguro llamado fe. Hay un seguro, ¿verdad? El seguro, dice, es un medio eficaz para la protección de los hijos de Dios frente a las consecuencias de los riesgos que podrían haber. Se basa en transferir la aseguradora a la persona que necesita una indemnización, una reparación de algún perjuicio que pueda haber tenido
tiene ese seguro celestial que el Padre te ha entregado a ti y a mí para tu vida. Hay una vida sin temor a la que tenemos que caminar, pero Él nos ha entregado esa póliza y esa cobertura total para que tú puedas vivir en la plenitud de Cristo Jesús. Él quiere que tú vivas en esa plenitud de Cristo Jesús. Esa fe que tiene que ser activada en ti en este día. Como dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable. Estoy palpando, ¿verdad? De lo que no podemos ver. Dos pilares fundamentales en la fe. Una realidad que quizás tus ojos no miran. Quizás tú estás mirando hoy tu salud quebrantada. Quizás tú estás mirando hoy tu familia quebrantada. Quizás tú estás mirando hoy tu matrimonio destruido. Quizás tú estás mirando hoy una economía baja. O quizás te estás sintiendo sola o solo. O quizás en algún momento dijiste, no tiene sentido mi vida. Pero hoy el Señor te dice, eso dicen tus ojos naturales. Pero el Señor no vive mostrándonos con nuestros sentidos. La fe es lo que tus ojos no miran. Pero el hecho que no miran no significa que no están. La fe está allí moviéndose a tu favor. Solo tienes que creer. Porque primero se manifiesta en lo invisible para que se haga realidad en lo visible. ¿Lo crees o no lo crees? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cuando somos probados en la fe, nos damos cuenta que requieren cimentarse en la fe. Porque a veces vienen situaciones que arremeten nuestras vidas. Y la pregunta, estamos en esa situación, en esa tormenta inesperada que viene a nuestras vidas. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué creemos en ese momento? Obviamente, los sacudones a veces nos dan temores, pero acto seguido es que te tengas que parar en fe inmediatamente. Y para pararme en fe, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conectarme con el Espíritu Santo. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y Él quiere que tú lo buscas. Todo tiene un propósito. Porque Dios quiere que tú lo busques. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Esto ayer me echó llorar. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. Si tú me dices que tienes fe y no crees en Jesús, en el Jesús vivo que está sentado a la diestra del Padre Celestial y no en la estampita, entonces no es fe. ¿Está claro? La fe está, dice, en Jesús, en quien empieza y termina la fe. Qué grandiosa es la palabra. Esa es una versión, no lo sé, se iluminó para mí el día de ayer, que decía, en quien la fe empieza y termina. Entonces, ¿en quién tengo que ir? En Él. En Él tengo que ir, ¿verdad? Porque todo está en Él. La plenitud está en Él. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios.
Solo en Jesús vamos a encontrar ese amor tridimensional. Solo en Jesús vamos a encontrar fe. Si tú estás, como decía mi mamá y mi abuelita, estás temblequeando, o sea, estás, ¿no? Entonces, revísate. Revísate que hay algo que está pasando. Los semáforos han estado encendidos por allí. La luz estaba allí, pero no te has dado cuenta. Admite que te has equivocado y te has ido por las curvas, porque tu fe está menguando. Ante una situación estás inmediatamente hablando lo que no debes hablar, diciendo lo que no debes decir. Y hoy el Señor nos dice: fijemos nuestra mirada en Él, porque en Él empieza y en Él termina la fe. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben qué necesitamos para todo eso? Para todo lo que hemos hablado: abundante combustible llamada paciencia. Paciencia. Yo vengo escuchando esa palabra, paciencia. No sé, el Señor a mí me tiene más de 2 años para un tema, paciencia. Escucha, calla y sigue. Escucha, calla y sigue. Escucha, calla y sigue. ¿Qué significa eso? Paciencia. Dice abundante combustible. Cuando uno llega al motor, todo el combustible, ¿no? Tener abundante nos va a servir ¿para qué? Para consumirlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces fallamos en eso? Queremos un tris ya, ¿verdad? Yo quiero ir a la iglesia. El primer día que fui, un tris hoy. El Señor ya restauró mi matrimonio. Gloria a Dios. No, así no es. Hay enfermedades que el Señor sanó en un instante porque había propósitos para la muestra, pero había enfermedades que habían sanado poco a poco. ¿Por qué será? Porque el Señor quiere moldear nuestra paciencia. Quiere que tengas abundante combustible de paciencia, que no es otra cosa consumir mucha paciencia, paciencia y paciencia para heredar el reino de los cielos. Dice que los que con paciencia heredan el reino de los cielos. Con paciencia heredan el reino de los cielos. Para que Moisés pueda liberar al pueblo de Dios, fue preparado 80 años. ¿Y tú cuánto tiempo estás siendo preparada? Y nos desesperamos, ¿verdad? Y creemos que nada ha cambiado. Te aseguro que sí hemos cambiado. Yo les aseguro, iglesia LSD, yo los miro y retrocedo solo 3, 4 años atrás. Todos hemos cambiado. Todos hemos cambiado. Unos más, unos menos, no lo sé, pero todos hemos cambiado. Hay cosas que el Señor va trabajando. Ayer le decía a Nicole, a veces tú no miras. Y me recordaba el Señor como un edificio. El edificio, para que tenga 15 pisos, primero tiene que cavar profundamente. Cuanto más alto es, más profundo se cava. Y cuando se está cavando y cavando y cavando, obviamente tú no miras el edificio y piensas que no se ha trabajado nada. Claro que se ha trabajado. El Señor hoy quiere cavar a la profundidad de tu alma y quiere sacar. Para que pueda hacer el cimiento, tiene que preparar la tierra. Cuando más hueco hace,
piedras innecesarias que están entorpeciendo, necesitan sacar. Esas piedras son la representación del pecado. Necesita sacar ese orgullo que es pecado. Necesita sacar esa mentira que es pecado. Necesita sacar esos deseos desenfrenados sexuales que es pecado. Necesita sacar la infidelidad y el adulterio que está guardado en tu corazón. Porque tú me puedes decir, no, pero yo no he estado con nadie. Sí, pero en tu corazón hay deseo. Y eso es pecado. Envidia está en tu corazón. Envidia está en tu corazón. Eso necesitas sacar. El hecho que no has visto que todavía has crecido y crees que nada ha sido edificado, pues yo te digo que el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está trabajando en tu matrimonio. El Señor está trabajando en tu familia. El Señor está trabajando en la iglesia LCD para que pueda ser ese edificio grande, para que pueda llevar la palabra y siga extendiéndose el evangelio a las naciones. Pero necesitamos tomar la decisión de decir, Señor, realmente quiero un cambio en mi vida. Hebreos 12:3 dice: si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Jesús, nuestro gran Salvador, pero también nuestro gran Maestro, nos demostró y nos dijo: hijos, quiero que tengan paciencia. Paciencia. Proverbios 14:29. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Proverbios 14:29. Si tú eres paciente, pues entonces te diré qué inteligente, qué sabio. Si tú eres impaciente, fosforito, rápido, haciendo que la tetera empiece a hervir y chispita, entonces no es otra cosa lo que dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Qué estúpido eres. Ahora entendemos por qué hay que cerrar la boca. Cuando tú empiezas y aprendes a cerrar la boca, Dios empieza a actuar. No seamos boca de trapo, lengua de trapo, sino empecemos a cerrar la boca. Y el Señor va a empezar a trabajar en ese matrimonio, en tu propia vida primero. Romanos 12:12. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstranse pacientes. Cuando oren al Señor, muéstranse constantes. La paciencia y la persistencia en el Señor. En el Señor. Paciencia. Paciencia que nos hace mucha falta. Algunos dicen: fui a la iglesia 10 años. Y nada. Y si le hubiéramos escuchado a Moisés, ¿qué hubiera dicho? 80 años. 40 preparado en el palacio y 40 preparado en el desierto. ¿Y qué hubiera dicho? Y nada. ¿Cuántos años estuvo Noé? ¿Cuántos años estuvo Noé preparando la barca? 100 años. ¿Y qué hubiera dicho Noé? Esto es una mentira. 100 años haciendo la misma. ¿Qué cosa es esto ya? No creo. Creo que el Señor no. Paciencia. ¿Y saben por qué es importante paciencia? Ustedes se han dado cuenta
en la televisión, los políticos, los empresarios, que pierden la cordura inmediatamente y llegan a estar en situaciones complicadas simplemente por no manejar paciencia. Por no tener paciencia, te divorcias. Ya no lo soporto y me divorcio. Por no tener paciencia, cierro el negocio. Dices, no, esto ya no funciona. Y voy y cierro. Esto ya no funciona, pierdo el trabajo, renuncio y me voy. No, esto no funciona de la iglesia, mejor me voy al mundo nuevamente a hacer lo que yo quiera. Perdemos las cosas porque estamos viviendo y queremos que todo sea apresurado. Y el Señor hoy nos recuerda, nos dice, quiero formar carácter en ustedes. Y cuando dice el Señor, quiero formar carácter en ustedes, no está diciendo los voy a hacer furiosas y como gorilas. No, carácter significa enfrentar la situación en la que estoy viviendo con sabiduría, con prudencia, con bondad, con amor, con fe, con paciencia, con templanza, que son frutos del Espíritu Santo. Inclinan su rostro y pónganse de pie.